Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que es la filosofía medieval. Vamos a comprender un poquito el tema sobre lo que es la palabra medieval. Se refiere a la palabra medio, ¿no? En la filosofía medieval, de la época media. En este grupo estamos los siguientes integrantes que son Karen Cedeño, Erika Clemente, quienes habla, Gonzalo Erazo, Jorge Obregón e Irma Tapia. En los subtemas que tenemos sobre la filosofía medieval tenemos el problema de los universales, etapas de la filosofía medieval y los principales autores de la filosofía medieval. Bueno, vamos a empezar con un pequeño concepto sobre lo que es la filosofía medieval. La filosofía medieval abarca las corrientes del pensamiento y tratados filosóficos desarrollados desde la caída del Imperio Romano en el año 530 después de Cristo hasta el Renacimiento en los siglos XV y XVI. En esta etapa filosófica se caracteriza por la integración de las creencias heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, además de importantes aportes de las tradiciones judía e islámica. La filosofía medieval buscó responder a interrogantes sobre la naturaleza de Dios, la relación entre fe y razón y la compatibilidad entre libre albedrío, omnisciencia divina, así como la causalidad y los límites del conocimiento. Características de la filosofía medieval. La filosofía medieval estuvo marcada por un fuerte enfoque en cuestiones divinas, con la Biblia como principal fuente de respuesta, junto con los textos sagrados del Islam y el judaísmo. Esta filosofía rescató y reinterpretó planteamientos clásicos, destacándose el neoplatonismo, que postula la existencia de un Dios supremo, y la introducción de la lógica aristotélica en las universidades emergentes de la época. El problema de los universales. En la filosofía medieval se adoptó una visión aristotélica del problema de los universales, sosteniendo que los universales existen, pero no separados de lo particular conocido como realismo moderado. Durante el periodo escolástico, este problema resurgió con el nominalismo que negaba la existencia de los universales como entidades separadas. Tenemos aquí pues que tenemos la extrema relación o la creencia de Dios, del Dios supremo, y luego pues que tenemos la lógica aristotélica. Los filósofos medievales adoptaron la lógica aristotélica como herramienta esencial para responder a las inquietudes de la época. Este método basado en silogismos permitía conectar correctamente sujetos y objetos, siendo fundamental para la generación de conocimiento. Eh, Tenemos aquí las diferentes etapas de la filosofía medieval. Tenemos la patrística, la escolástica y la filosofía medieval pues conectada con el judaísmo. Tenemos en la patrística es la etapa inicial donde la filosofía se articula con el dogma religioso cristiano. San Agustín, uno de los principales representantes, desarrolló el neoplatonismo, reinterpretando la obra de Platón bajo una perspectiva cristiana. Esta etapa sentó las bases para el pensamiento filosófico cristiano. La escolástica abarca desde el del siglo XI hasta el siglo XVI, se caracteriza por intentar explicar la revelación cristiana mediante la razón. En la filosofía medieval y judaísmo tenemos aquí que el judaísmo medieval con filósofos como Maimónides integró la lógica aristotélica para demostrar que la fe y la razón no están separadas. Según Maimónides, la fe tiene un origen divino y la razón se sustenta en el conocimiento humano derivado de Dios.
La filosofía medieval y el Islam. En el Islam, pensadores como Al-Kindi y Averroes utilizaron el neoplatonismo y el pensamiento aristotélico para responder a inquietudes religiosas. La llegada del pueblo árabe a la península ibérica enriqueció la filosofía medieval mediante la traducción de sus obras al latín y hebreo. Por consiguiente, tenemos los principales autores de la filosofía medieval. Tenemos aquí Anselmo de Canterbury, tenemos a Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, eh, en Anselmo de Canterbury, alineado con el neoplatonismo, consideraba la filosofía un auxiliar para entender la fe. Tomás de Aquino rompió con la tradición agustiana al considerar la fe y la razón como campos de conocimientos distintos pero interrelacionados. Guillermo de Ockham defendió la independencia de la filosofía y la teología, afirmando que la razón es una facultad humana y la fe pertenece al ámbito de las revelaciones divinas, separándolas como áreas opuestas. Muchas gracias.